Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan?
Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra, sí se escucha. Gracias por confirmar. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva sesión de la materia de metodología de la investigación. Vamos, ya de hecho empezamos a grabar esta sesión para todos aquellos que no se puedan conectar en estos momentos. Esta sesión va a ser compartida posteriormente en la plataforma, así como, bueno, pues este material que vamos a ver el día de hoy, que, bueno, pues sería la presentación. Si me pueden también confirmar correctamente la pantalla de la presentación, se los agradeceré mucho. Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema de cómo es la construcción del marco teórico propiamente, bueno, pues, ¿qué es lo que debe de llevar esta sección, este apartado, como lo habíamos visto, que es uno de los elementos, una sección propiamente de, pues, todo protocolo de investigación, que propiamente, pues, va a ser este marco, en donde, bueno, pues, vamos a nosotros a poder integrar, pues, como su nombre lo dice, toda la parte teórica, en el sentido de que en ese espacio, en ese apartado, pues tendríamos que poner, por ejemplo, los conceptos. Existe un marco conceptual que también vamos a conocer. Todo lo que nos va a ayudar a explicar propiamente nuestro tema de investigación, tanto conceptos, definiciones, como, bueno, pues el apoyo de, pues, otras investigaciones que se hayan realizado que hablen en torno a este tema, de manera que ese marco nos puede ayudar a contextualizar ese problema que estamos nosotros, pues, estudiando. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan por ahí que en esta actividad, que de hecho todavía, pues por ahí algunos faltan de entregar, la fecha límite es para este domingo 23, a esta segunda actividad integradora, se les pedía que fueran consultando 5 referencias mínimo, pues de investigaciones que hablaran en torno al tema para que les ayudaran, sobre todo para lo que viene siendo la justificación? Bueno, pues es precisamente para eso, ¿verdad? Para que nosotros vayamos aprendiendo a ver, ¿verdad? ¿Qué fuentes nos van a servir para soportar, pues, todo este tema que se va a desarrollar? Y que van a ayudarnos sobre todo, pues, a conformar este marco, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver esta pequeña introducción, a explicar propiamente el tema. Si tenemos oportunidad, pues estaremos realizando la dinámica de repaso y veremos, bueno, qué actividad corresponde realizar en esta semana. Como les he comentado, bueno, pues básicamente este tema, que es la construcción del marco teórico, pues es muy importante para todo proceso de investigación, porque, bueno, cuando nos embarcamos en una investigación, pues estamos explorando cuestiones que desconocemos, ¿verdad? Estamos buscando propiamente respuestas a esas preguntas que, bueno, nos intrigan y que de cierta manera, pues pueden tener un impacto significativo en nuestro campo de estudio. Entonces, este apartado va a actuar como, digamos, esa base, ¿verdad?, sobre la cual vamos a construir, pues, todo ese conocimiento que queremos nosotros adquirir. Obviamente para eso estamos investigando. Y este nos va a ayudar a proporcionar esa estructura, ese contexto que es ciertamente muy importante y necesario, pues, para comprender, para analizar y abordar, pues, todas esas preguntas de investigación de una manera efectiva. Entonces, en este tema vamos a conocer, como les había comentado, los diferentes tipos de marcos que existen. También, bueno, pues reconoceremos la importancia de una selección y revisión de, quizás a lo mejor, de teorías, es decir, conoceremos qué viene siendo el marco teórico, hasta, bueno, pues poder identificar sobre todo
pues las variables clave, ¿verdad? Que necesitamos nosotros quizás plantear en un proyecto de investigación. Porque, bueno, pues este paso, este proceso es importante para dar forma a lo que viene siendo la investigación y poder darle pues esa base sólida. Entonces, ¿cuántos tipos de marcos existen? Bueno, como hemos comentado, lo que se denomina marco, ¿verdad? Va a ser ese resultado de, pues, los primeros, digamos, pasos que podemos nosotros dar en una investigación, ya que con esto, ¿verdad? Con esta búsqueda de ese, pues, de material, ¿verdad? Documental que vamos nosotros a utilizar en nuestra investigación, nos va a ayudar mucho para tener claro qué es lo que queremos nosotros investigar. Entonces, básicamente consiste en analizar y presentar pues todo este tipo de documentos, de teorías que puedan existir sobre el problema que queremos investigar. Y como he comentado, pues incluye esos trabajos e investigaciones que existen y todos los demás antecedentes sobre lo cual se va a desarrollar pues, la investigación que estemos nosotros tratando. Entonces, se refiere a todo ese tipo de fuentes, de consultas teóricas de las cuales podemos nosotros disponer para poder llevar a cabo pues ese análisis, esa investigación del problema que queremos, ¿verdad?, solucionar. Entonces, nos permiten a nosotros como investigadores definir pues todos esos elementos relacionados con el objeto de estudio. También, bueno, pues como hemos visto aquí, se pueden dividir, por ejemplo, en el marco, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el marco histórico, el cual nos ayuda a establecer quizás la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia, quizás desde sus orígenes hasta el momento actual. El marco de referencia, que sería todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. El marco conceptual, que como su nombre lo dice, bueno, va a indicar todos esos conceptos, definiciones, características, entre otros aspectos que van a constituir esa base teórica de la problemática estudiada. Y lo que puede llamarse también marco teórico, que esto sería todas esas teorías, por eso de ahí su nombre, o enfoques, ¿verdad? O investigaciones sobre las cuales, bueno, vamos nosotros a sustentar el estudio que vamos a llevar a cabo. Entonces, bueno, en primera instancia vamos a ir viendo marco por marco, sobre todo pues para ir determinando qué características tiene cada uno de ellos. Todos al final de cuentas nos van a ayudar a conformar pues toda esta parte que se puede decir documental de nuestro trabajo de investigación y sobre el cual pues nos vamos a poder ayudar para que de la mano, ¿verdad? Poder ir explicando y contextualizando el problema de investigación. En este caso, lo que viene siendo el marco de referencia, bueno, pues vamos a ver que nos va de cierta manera a proveer una especie de interpretación, ¿verdad? De esos temas que nosotros vamos a tratar de investigar. Cuando se realiza una investigación, pues es necesario tener un referente teórico. En un primer momento, pues este referente es este marco referencial y lo va a constituir pues todo ese análisis de los artículos de investigación que se han publicado sobre el tema en cuestión. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de pues la parte de la contaminación, de los efectos negativos que tiene la contaminación, por ejemplo, pues en el ser humano, pues tengo que buscar, ¿verdad?, investigaciones que se hayan realizado para yo hoy día, ¿verdad? Siempre pues se tuvo que hacer una investigación para que hoy en día podamos afirmar que efectivamente la contaminación afecta al ser humano. Entonces, tenemos que tener algún tipo de investigación que nos hable en torno a ese tema que yo quiero desarrollar. Entonces, es por eso que se analizan todo ese tipo de artículos que hayan publicado con respecto a ese tema en cuestión.
Entonces, esto tiene que ver, tiene que ser pues un referente, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Va a ser esa revisión que se hace de la bibliografía que analiza obviamente el tema en estudio. No es, digamos, una revisión de toda la literatura, ¿verdad? Sino específicamente la literatura pertinente al tema exclusivo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es una reseña de lo que otros investigadores pues hayan encontrado al realizar investigaciones sobre los problemas estudiados. Por ejemplo, si alguno de ustedes ahora que está elaborando lo que viene siendo la parte de esta actividad, ha visto o se ha adentrado a este Google académico, ¿alguien de los que está aquí conectados ha entrado ahí al Google académico y ha buscado por ahí investigaciones relativas a su tema de estudio de los que están aquí conectados? ¿Sí o no? Víctor, Feli, Karen, Mayra, Janet. ¿Qué me dicen? ¿Nadie? A ver, vamos a ver qué nos dice Karen. Yo quiero saber si han ingresado a este Google académico que nos puede filtrar todo este tipo de investigaciones científicas que podemos encontrar. En lugar de estar batallando con el Google para que nos traiga información relativa a determinado tema, este Google escolar nos ayuda a buscar investigación. Y ahorita que estamos hablando, me voy a permitir compartir para que lo vean aquí en pantalla. Déjenme, me voy aquí a la ventana. Vamos a ver aquí. Muy bien. Déjenme, me paso aquí. Ok, ahí estamos viendo pantalla, ¿verdad? Ok. Si me pueden confirmar si estamos viendo pantalla. Si se fijan, yo por ahí en el apartado que les compartí para realizar esta actividad integradora número 2, les puse que para buscar información y sobre todo investigaciones, utilicen este Google, que es el Google escolar o Google académico, ¿sí? Entonces, este Google lo que hace es concentrar pues todo aquel tipo de investigación o digamos que ese tipo de fuentes confiables, ¿sí? Entonces, si yo voy a estar buscando, por ejemplo, investigaciones que hablen con respecto al, a los efectos de la contaminación, ¿verdad? Me va a traer incluso todos los archivos PDF o investigaciones que se han realizado que hablen en torno a este tema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto es lo que yo les pedía, ¿verdad? Que buscaran en este Google académico todo aquel tipo de investigación según su tema de investigación, ¿sí? Para ir tratando de conformar, pues de cierta manera, toda esa teoría que debemos de tener como base. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues de cierta manera, este tipo de investigaciones no crean que son algunas, bueno, pues sí, pueden ser tesis, otras pueden ser pues investigaciones un poco más extensas, pero la mayoría que van a poder ustedes encontrar aquí, pues van a ser algunas investigaciones que se han realizado y que se han publicado en revistas, de lo cual pues todo lo que viene ahí en torno a esa pequeña investigación,
pues no abarca más de 20 páginas, ¿verdad? O sea, no, si acaso son unas 5 o 6 páginas que hablan en torno pues a esa investigación. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? ¿Hay algún tipo de investigaciones que les muestran el resumen de esa investigación? Por lo cual, en ese resumen, pues les dan, como su nombre lo dice, ¿verdad? Una idea de qué fue lo que trató ese tema y también a qué resultados llegaron en esa investigación. Ya al ver el resumen, si encuentran ustedes por ahí algo interesante, entonces ya pueden considerarlo como una fuente importante para conformar pues su marco teórico, ¿sí? Entonces, de primera instancia, pues sí, no es así como que, ay, es que tengo que leer un montón de artículos y demás. No, acostúmbrate a buscar, por ejemplo, ese tipo de resúmenes que pueda tener, en este caso, esa investigación. Y una vez que ese resumen no abarca ni una página, ¿verdad? Tú puedes ver si algo de lo que se va a tratar en esa investigación te puede servir, ¿sí? Eso como tip, ¿verdad? Esto para que ustedes puedan ver ahí, bueno, a ver, este tema es más interesante, pero ¿qué puede contener? Ah, pues déjame ver qué dice el resumen, ¿verdad? De esa investigación. ¿Ok? Entonces, no es de que digan, ay, es que tengo que leer todo ese libro o esa investigación. Miren, por ejemplo, trae 12 páginas, o sea, no son tan grandes porque las investigaciones, bueno, pues son estas que vienen aquí que ustedes van a poder encontrar, van a ser, son todo ese tipo de publicaciones que se realizan en las revistas científicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí, ese es un ejemplo, el resumen, ¿verdad? De esta investigación. Si yo encuentro en el resumen algo interesante, entonces ya puedo ir a ver, déjame ver, porque aquí puedo a lo mejor utilizar algo relativo de lo que ellos hablaron. Y si se fijan cuánto tiene, son 27 páginas nada más, ¿verdad? Entonces, aquí viene el resumen más detalladito y luego ya viene el desglose. Entonces, si ustedes encontraron algo interesante en el resumen de esa investigación, pues pueden considerarla como una posible fuente de información importante y entonces sí ya ponernos a leer, ¿verdad? A ver, de cómo de qué hablaron, en qué punto considero yo importante pues ese tema, ¿verdad? O esa idea sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este tip les pueda ayudar para que aquellos que todavía no han conformado, pues se vayan acostumbrando, ¿verdad? A poder ir realizando estas investigaciones, porque ahorita estamos viendo ejemplos, ¿verdad? O sea, estamos viendo esta materia, la van a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, más vale que ahorita empecemos a irnos acostumbrando a realizar este tipo de investigación, ¿ok? Entonces, bueno, esto viene siendo el marco referencial, ¿verdad? Que es básicamente esa investigación de carácter documental que tiene por objetivo, pues, el poder recuperar de manera sistemática y reflexiva ese conocimiento que se ha acumulado sobre un objeto, sobre un tema central. El marco histórico, como habíamos dicho, bueno, pues es esa investigación en la cual la intención o el objetivo es describir el momento en la historia en el que está inmerso ese objeto de estudio o el tema que se va a tratar. Y bueno, pues esto sirve mucho para entender el origen, sobre todo de ese objeto de estudio, su evolución, su influencia. Bueno, pues no necesariamente aplique, ¿verdad?, para todos los temas, pero para aquel tema que se necesita a lo mejor hablar en torno a la evolución que ha tenido, pues entonces se denominaría así, marco histórico, ¿verdad?
Entonces, a la hora de definirlo, bueno, tenemos que tener en cuenta aspectos como la sociedad, la economía, la política, ¿verdad? Que, bueno, se practicaban en esos periodos de tiempo en los cuales vamos a abarcar. Por lo cual, bueno, pues tenemos que recurrir a fuentes confiables que den la información necesaria, ¿verdad? Tanto contemporáneas de la época en cuestión como, bueno, otras investigaciones que se hayan realizado. Entonces, con todos estos datos, pues podremos ser capaces de interpretar y de analizar ese hecho que se está estudiando de una manera, pues, más objetiva. Entonces, este marco histórico también puede, según algunos autores, incluir un análisis, digamos, retrospectivo del asunto que vamos a investigar. Entonces, es importante, ¿verdad?, establecer con precisión el límite temporal del objeto de estudio, ¿verdad? Porque si vamos a manejar este tipo de marco histórico, tenemos que saber desde qué periodo a qué periodo es el cual vamos nosotros a abarcar para poder poner en contexto, ¿verdad? Pues a quien vaya a leer nuestra investigación. En sí, en cuanto a lo que es el marco teórico, pues este va a ser todo ese conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación, que son tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo en el cual, bueno, vamos a ubicar ese problema. Y bueno, pues en este marco también vamos a contener elementos propios del marco conceptual, que bueno, pues siempre debe de contener también antecedentes que se tienen sobre el problema que vamos a estudiar. Las funciones principalmente son las de acondicionar pues toda esa información científica que existe sobre lo que vamos a investigar para tener ese conocimiento científico nuevo, ya que nos sirve para pues no cometer errores en nuestro estudio que vamos a desarrollar o bien para prevenirlos de ser posible. Entonces nos da esas guías de cómo hacer nuestro estudio o a dónde lo vamos a dirigir. Es decir, nos va a dar un tipo de clave o claves de referencia para ir interpretando esos resultados que se vayan obteniendo en la investigación. Entonces nos va a ayudar a centrarnos en ese problema estudiado y no desviarnos de él para también ayudarnos pues a elaborar más adelante lo que conocemos como hipótesis, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a descubrir nuevo conocimiento científico y en general pues es en donde vamos a alimentar de información ese inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que queremos hacer, ¿verdad? Con la investigación. ¿Cómo construimos el marco teórico? Bueno, la estructura lógica de un marco teórico pues suele seguir una serie de elementos, de pasos fundamentales que ayudan a organizar y presentar pues de una manera coherente todas estas teorías, todos estos conceptos, enfoques relevantes para nuestra investigación. Y por ejemplo, bueno, pues pudiéramos decir que una estructura o una correcta estructura de un marco teórico pudiera ser, en primera instancia, por ejemplo, una introducción, es decir, hacer un breve resumen del propósito del marco teórico, incluir una justificación de la importancia de establecer ese marco, ¿verdad? Sólido, definir sobre todo los términos clave. Hay que incluir, ¿verdad?, esos conceptos clave, esos términos que van a ser empleados a lo largo del marco teórico para, pues, poder evitar, sobre todo, confusiones. Es decir, si vamos a hablar en torno, pues, a cualquier tema que ustedes digan de contaminación, de la violencia, pues tenemos que hablar, bueno, pues, ¿a qué se le define contaminación? ¿Qué tipo de contaminación es la que voy a estar yo tratando o analizando, verdad? Entonces, todo ese tipo de conceptos tenemos que integrarlos en este apartado. Eh, también, bueno, pues, como hemos mencionado, si se requiere incluir el contexto histórico, ¿verdad? Pues a lo mejor explorar esa evolución histórica del tema de investigación, examinar también cómo es que las teorías y los enfoques pues han evolucionado con el tiempo y sobre todo, como les he comentado, es presentar ese resumen de las investigaciones previas relevantes.
Esas referencias que se les solicita que ustedes investiguen tienen que verse reflejadas en este apartado, ¿verdad? Yo les puse un ejemplo para la cuestión de la redacción de la justificación, en donde les indicaba que tenían que hacer referencia, ¿verdad?, a relacionar dentro de su redacción esas ideas de investigaciones que ya se habían realizado en torno al tema. ¿Y cómo hacemos esa inclusión de esa literatura? Pues con las citas, ¿verdad? Que pueden ser quizás citas textuales, en cuyo caso se tienen que ir entrecomillada, ¿verdad? Pues a lo mejor una idea que nosotros querramos incorporar para poder explicar algún tema que estamos nosotros tratando de explicar al redactar, o bien pueden ser parafraseadas, pero de cierta manera pues es una idea que yo me he encontrado, ¿verdad? En alguna investigación, en algún otro escrito, para lo cual tiene que venir la referencia de dónde estoy sacando yo esa idea, ¿verdad? No es que no es de que yo la haya inventado, ¿verdad? Porque luego al no poner ustedes esas referencias, todo lo que ustedes escriben ha sido porque tienen detrás pues ese conocimiento que han adquirido en torno a la lectura previa, pero muchas de las ideas que ustedes expresan también pues son porque han leído una idea que no ha sido una invención propia, ¿verdad? O sea, no ha sido una reflexión propiamente, sino que han sido ideas que ustedes han encontrado como igual, como que pues de cierta manera les puede servir, y eso tiene que venir bien referenciado en nuestra investigación, ¿sí? Para que no se considere como plagio. A eso es a lo que vamos, ¿verdad? Que en la construcción de nuestro marco teórico tiene que venir bien justificado, bien indicado que determinada idea tal o cual proviene de determinada fuente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos presentando un resumen de esas investigaciones importantes. Entonces, es en donde vamos a destacar todas esas teorías, todos esos enfoques que se van a relacionar directamente con nuestro tema de investigación. Si existen por ahí algunas teorías y conceptos importantes, pues podemos detallar, ¿verdad? Podemos explicar cómo estas teorías se relacionan con nuestro problema de investigación. También podemos quizás formular pues las hipótesis de investigación, esas preguntas que se van a abordar en el estudio, y estas hipótesis pues deben de estar fundamentadas en esas teorías y en esos conceptos previamente presentados. Asimismo, se tiene que incluir, por ejemplo, pues todas esas variables, todos esos indicadores que tenemos que identificar, cuáles van a ser aquellas que vamos a estudiar. Hay que definir, pues, cuáles van a ser los indicadores que vamos a utilizar para medirlas, ¿verdad? Y explicar cómo es que estas variables, pues, se van a relacionar con las teorías que hemos, pues, de cierta manera presentado, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos nosotros de incluir, o lo que se espera debe de contener nuestro marco teórico. Hemos mencionado, ¿verdad?, que debe de incluir por ahí conceptos, porque, bueno, pues debemos de incluir este tipo de glosario, ¿verdad?, de términos, que es muy importante y necesario para integrarlo, para poder comprender pues ese desarrollo de la investigación, porque este nos va a ayudar a explicar pues quizás qué autores, qué libros, qué revistas, ¿verdad?, qué investigaciones sirvieron para pues enmarcar de manera conceptual nuestra investigación. Y este nos ayuda a brindar ese soporte a muchos de los puntos de vista, muchos de los procedimientos o razonamientos que vamos a llevar a cabo pues en ese análisis pues, de nuestra investigación. Entonces, es básicamente en donde pues obviamente yo tomar un concepto de alguien debe ser de algún autor, ¿verdad? Es donde vamos a necesitar también emplear citas, referencias, explicaciones, según resulte necesario en cada caso. Entonces, esta estructura, bueno, se podrá plantear
pues digamos libremente de manera que resulte pues más conveniente a los investigadores siempre y cuando pues cubran con todo lo pertinente en cuanto a la teoría en el desarrollo, bueno, del trabajo de la investigación, ¿verdad? Poner los conceptos pues necesarios para poder poner en contexto pues en este caso a quienes vayan a leer esa investigación. Tenemos también lo que se denomina como categorías, que bueno, pues estas van a surgir a partir de toda esa revisión del marco teórico. Y con estas vamos nosotros a definir qué y cuáles van a ser los conceptos que vamos a utilizar para explicar nuestro tema de investigación. Porque bueno, pues las categorías también nos ayudan a delimitar cuáles van a ser esos límites y esos alcances de la investigación. Aquí vemos un ejemplo donde nos dice que el tema de investigación es la certificación de las policías estatales en México. Entonces, ¿cómo puedo explicar yo qué es la certificación de los policías estatales en México? En primera instancia, pues tengo que saber qué es el proceso de certificación, cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? Ahí por eso se están poniendo una primer categoría que sería como una especie de subtema que tengo yo que hablar y explicar para ir tratando de comprender cómo es la certificación de los policías estatales en México. Un punto número 2, pues también se pone que podemos nosotros desarrollar un subtema que hable en torno a quiénes son los participantes y quiénes son los que dictaminan la confianza en la certificación. Es decir, ¿para qué me sirve certificar a los policías? Pues para determinar la confianza. Bueno, ¿quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que están involucrados en ese proceso? Sería interesante saber, ¿verdad? También para poder explicar nuestro tema. Hay un punto número 3 que nos dice el avance en la certificación por entidad federativa, porque pues si estoy hablando de que quiero conocer cómo se da la certificación de los policías estatales en México, pues tengo que saber, aquí estoy hablando de todo el país, entonces tengo que saber cómo es que tiene la certificación en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los estados que conforman nuestro país, ¿sí? Y también otro punto muy importante que habla en torno a la relación entre el avance de la certificación y la seguridad, ¿sí? Esto es, bueno, ¿por qué quiero yo certificar a los policías? Bueno, pues se supone que se certifican, ¿verdad? Porque pues aparte quieres saber, ¿verdad? Que ese personal que tú has contratado, pues un personal de confianza que va a brindar pues, pues este servicio, ¿verdad? En torno a lo que viene siendo la seguridad. Entonces, este también es un análisis o un subtema que yo puedo integrar al cual se le denomina categoría. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante el poder identificar pues un máximo de categorías, ¿verdad? De otra manera, bueno, pues si nosotros no incluimos como que vaya a poder ir viendo esos subtemas, pues sería complicado el poder entender el tema que queremos nosotros explicar e investigar, ¿verdad? Entonces, no debemos de perder de vista que la idea de identificar las categorías de análisis, pues es reducir esa realidad a conceptos más claros y más sencillos que podamos comprender. Entonces, las categorías suelen dividirse también en subcategorías que permitan pues hacer más claros los conceptos que vamos a estudiar, ¿verdad? Aparte de estas categorías que ven aquí, se puede ir haciendo una subdivisión pues un poquito más a detalle, ¿verdad? Entonces, esto es también importante el poder definir qué subtemas son los que vamos a estar tratando. También dentro de este marco teórico, pues tenemos que indicar, ¿verdad? Cuáles van a ser las variables que voy a estar quizás a lo mejor analizando. Estas variables pues son esas características, esos atributos que queremos estudiar en el problema planteado y que pueden quizás a lo mejor tomar diferentes valores, ya sean categorías o sean numéricos, ¿verdad? Aquí el investigador pues debe de identificar esas variables que van a ser esos elementos estructurales de nuestra hipótesis
Y bueno, pues se dice que debemos de operacionalizar las variables, es decir, pasarlas de un nivel abstracto a un nivel que podamos nosotros como investigadores observar, ¿sí? Entonces, se entiende por variable a cualquier característica o cualidad de la realidad, ¿verdad?, que es susceptible de poder asumir pues diferentes valores, ¿verdad? Entonces, las variables presentan características importantes como son, por ejemplo, que sean susceptibles de cambio, ¿verdad? Por su naturaleza podemos distinguir pues lo que vienen siendo, como hemos visto, los métodos, ¿verdad?, cuantitativo y cualitativo. Las cuantitativas, pues van a ser, son las que sus elementos de variación tienen un carácter numérico, y las cualitativas, pues serían aquellas, ¿verdad?, en las cuales, bueno, los elementos de variación que describan esos atributos, ¿verdad?, sean esas propiedades de esos procesos. Y bueno, las variaciones que puedan describir sean de tipo nominal. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo, qué tipo de variable pudiéramos nosotros analizar. Por ejemplo, si vamos a hablar en torno a, pues, las actividades agrícolas que se llevan a cabo, pues, en nuestro, a lo mejor en nuestro estado, puede ser, ¿verdad?, en Nuevo León, pues podemos nosotros incluir ahí, bueno, ¿qué variable sería? Bueno, ¿cuál es la actividad agrícola? Pero la actividad agrícola pues puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces, qué es lo que tendríamos que definir nosotros? Pues su concepto. ¿Qué es la actividad agrícola? Bueno, pues tendremos que definir qué es una actividad económica fundamentada en la explotación del suelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser nuestro indicador? Bueno, pues tendría que ser esa información que nos proporcione, si vamos a hablar de la actividad agrícola que se desarrolla en nuestro estado, tendríamos que buscar información de, pues, digamos, de todo el estado y que nos fueran brindando municipio por municipio. ¿Existe por ahí alguna institución que nos brinde este tipo de información? Sí, sí existe, puede ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería, etcétera. ¿Y qué es lo que pudiera yo cuantificar? Porque pues aquí estaríamos hablando de números, de estadísticas, entonces sería una variable cuantitativa que pudiera yo a lo mejor representar a manera de gráficas. Bueno, pues existen diferentes actividades agrícolas, bueno, pues lo que viene siendo la siembra de los cereales, de frutas, de vegetales, de pasto, madera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este vendría siendo el índice que pudiera yo utilizar, ¿verdad?, para ir viendo pues qué porcentaje es de esta actividad que se lleva a cabo pues en determinado municipio o en todo lo que viene siendo la entidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos puede ayudar y que debemos de tener muy bien identificado para la hora de llevar a cabo pues lo que viene siendo la investigación y sobre todo el análisis de la información. Indicadores, bueno, pues van a ser estas herramientas que nos van a ayudar pues a medir, ¿verdad? Sobre todo verificar pues ese objetivo, ese impacto que pueda tener en el análisis propiamente, ¿verdad? Pues de esta información. Aquí deben de ser pues muy específicos, deben de estar vinculados con pues esos fenómenos económicos y sociales, culturales, ¿verdad? Y deben de contar con objetivos y metas claros para poder evaluar pues qué tan cerca o qué tan lejos nos vamos a encontrar pues de los mismos y con ello poder proceder pues a cierta toma de decisiones pertinentes. Por ejemplo, aquí vemos un caso en el cual se está planteando que a mayor motivación del personal, pues es un mejor desempeño en la calidad del servicio que éste pueda otorgar al cliente. ¿Qué variable puedo yo analizar? Pues puedo analizar la motivación del personal, porque está
nosotros indicando que mayor motivación del personal es mejor desempeño de la calidad, y la otra variable pues es el desempeño en la calidad del servicio. ¿Qué indicadores me van a decir que los empleados están motivados o no? Pues los esquemas de compensación salarial, los esquemas de compensación a lo mejor no monetarias, a lo mejor algunas prácticas de reconocimiento, ¿verdad? A lo mejor algunas pruebas de motivación. Esos son indicadores que nos pueden decir si los empleados se encuentran motivados o no. Y en el caso, por ejemplo, de lo que viene siendo el desempeño en la calidad del servicio, bueno, pueden ser esa relación que tiene pues, del retorno del cliente, ¿verdad? Si yo veo que pues se le trata bien al personal y el personal por consiguiente trata bien pues al cliente final, quiere decir, ¿verdad? Que, bueno, pues, y si el cliente final regresa, ¿verdad? Pues a que le brindemos de nueva cuenta ese servicio, pues quiere decir, ¿verdad? Que sí, que si yo motivo al personal, obviamente va a mejorar su desempeño y va a tener pues una mejor calidad en cuanto al servicio que le otorga el cliente, ¿verdad? Ese también puede ser un indicador. Entonces, esos serían ejemplos, ¿verdad? De este tipo de elementos que también nosotros debemos de considerar dentro de nuestro marco teórico. También, bueno, pues debemos de manejar todo que vienen siendo los índices, los subíndices, los cuales pues deben de ser muy detallados, deben de contener cada tema, cada subtema que se necesite describir como parte, bueno, de esas consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y este proceso, bueno, debe de abarcar todos esos antecedentes de la investigación junto con toda la parte teórica o conceptual. Y bueno, pues en el apartado de las hipótesis, que también es un tema, es un apartado que lleva lo que viene siendo el protocolo de investigación. Recordemos que las hipótesis son esas proposiciones o enunciados que se consideran ciertos de una primera instancia, ¿verdad? Y que por lo tanto pues constituyen esa especulación o esa conjetura, ¿verdad? Que obviamente queremos nosotros pues analizar mediante la investigación si efectivamente esa respuesta tentativa pues es correcta, ¿verdad? Entonces, es por ello que se realiza lo que viene siendo la investigación para ver si es verdad pues aquello que nosotros hemos planteado como posible respuesta a nuestro problema. Y por último, bueno, tenemos lo que viene siendo las teorías. Recordemos que las teorías pues están constituidas por un conjunto de hipótesis ya comprobadas, de manera que estas van a constituir pues una unidad de sentido mucho menor en cuanto al terreno de la investigación científica, y también son ese marco de referencia del conocimiento que guían ese proceso de investigación y que deben de ser robustas, ¿verdad? Las teorías son desarrolladas a partir de la experiencia personal, de la intuición, de conocimientos, de teorías previas, de formulación de nuevas teorías que requieren creatividad, espíritu crítico, capacidad de innovación. Y no obstante, bueno, pues lo veraces y adecuadas que puedan parecer, las teorías deben de ser verificadas, ¿verdad? Y este proceso, pues comienza con esa verificación de esa coherencia lógica, pues de esos enunciados. Y en segundo lugar, bueno, pues también deben de contrastarse con la evidencia, ¿verdad? Para poder entonces decir, bueno, esta teoría puede ser utilizada, ¿verdad? Para representar o reflejar la realidad, ¿verdad? En cuanto a que sea tomada como una generalidad, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ¿todo bien? Chicos, chicas. De mi parte, todo bien, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues recuerden que en esta semana nuestra materia, bueno, pues solamente nos está solicitando de este tema contestar el cuestionario.
Para ello tenemos que leer las páginas del libro base desde la 90 a la 103 y de preferencia que visualicen el video y vean pues el material de lectura que está compartido en la plataforma. Asimismo, recuerden que en esta semana, el 23 de junio, es la fecha límite para entregar la actividad integradora 2. Esta actividad la iniciamos la semana pasada, pero dimos estas 2 semanas para que ustedes tuvieran oportunidad pues de investigar sobre todo esas fuentes confiables de información que ya ahorita les di un ejemplo de cómo pudiesen ustedes realizar esa investigación, sobre todo en el Google Escolar, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos oportunidad. Vamos a ingresar, los que estamos aquí, a hacer nuestra dinámica de repaso. Déjenme les comparto aquí. Vamos a ver si entendimos bien los conceptos. Y déjenme aquí les comparto. Maestra, una preguntita. Sí. ¿Sí? A lo mejor lo explico, sí, a lo mejor lo explico ahorita, pero cuando nos mostró lo del Google Escolar, pero no puse mucha atención. Si encuentro un archivo en PDF, tipo como una tesis o como un proyecto, ¿le puedo sacar bibliografía APA? Sí, claro. Claro, todo documento, incluso un video, un audio, todo documento puede ser presentado en este formato y debe de ser presentado en este formato, ¿verdad? Y con mucho mayor razón. No sé por qué, sí, perdón, maestra, no sé por qué no pude, pero bueno, lo voy a intentar. O sea, la aplicación que uso no me la rechazaba, pero igual voy a seguir intentándolo. ¿Qué aplicación usas, Feli? Pues esa Scream o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, acuérdate que sí, hay algunos generadores que tú pones el enlace y te ayuda a sacar la referencia. Pero, bueno, no todos los generadores te pueden proporcionar los datos, porque según los enlaces en donde tú encuentres este dato, ¿verdad? Digamos, este documento, pues sea solamente un enlace donde se encuentra almacenado ese documento. Entonces, el generador no va a encontrar información como para poder generarte adecuadamente en este caso, la referencia. Pero hay algunos que te dicen, te indican, sobre todo ese que les comenté, que miren, aquí se los voy a poner, te dan ejemplos de cómo puedes tú presentarlo. Y si tú tienes una duda ahí, puedes decir, bueno, ¿cómo puedo presentar yo en formato APA una tesis o según sea el documento que tú quieres pues indicar, ¿verdad? Y ya tú ahí ves ejemplos, te pone ejemplos de cómo tienes que referenciar, si pones primero el nombre del autor y luego el nombre del documento, la fecha, etcétera, etcétera. Ahí te va marcando qué datos son los que tienes que extraer de ese documento. ¿Sale? Ok, maestra. Muchas gracias. De nada, Feli. Muy bien, bueno, a ver, de los que estamos aquí, ¿quiénes se han conectado al enlace que les compartí para hacer nuestra dinámica de repaso?
Ahí les acabo de compartir el enlace. Acuérdense que son solamente preguntas de opción múltiple y son solamente 4 preguntitas las que vamos a ver. Entonces es meramente para poder, déjenme aquí me paso para que lo veamos en pantalla. Muy bien, ya está Karen. ¿Y quiénes más están por aquí? Ok, veremos si Víctor, Feli y Ángel se pueden conectar. Porque no. Muy bien, Feli y Karen ya están. Muy bien, gracias. ¿Y qué pasó con los chicos, Víctor y Ángel? Vamos a ver, nos vale practicar aquí con estas dinámicas que luego están batallando en el examen. Acuérdense que el examen del parcial viene la próxima semana. Vamos a estar haciendo una dinámica de repaso la próxima semana. Así que tengan bien repasados para, en cuanto a lo que son los temas, para estar trabajando con este material. Muy bien. Bueno, pues parece que los chicos no se pueden conectar y vamos a iniciar para, bueno, pues no tardarnos tanto. Iniciamos con el grupal. Hay que seleccionar pues la respuesta que consideremos es la correcta y bueno, pues recuerden que es opción múltiple. Este nos dice que establece la evolución del objeto de estudio describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. ¿Qué tipo de marco dijimos que establece la evolución del objeto de estudio describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual? En la pregunta, Ana responde. ¿Cuál viene siendo? A ver acá. ¿Cuál fue? Marco histórico. Así es. Estamos diciendo evolución, describiendo su historia. ¿Sí? Ojo con esos tips que vienen ahí. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. Nos dice que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el tema que está estudiando. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese tipo de marco? De referencia, así es. Muy bien. A ver, lo siguiente. Nos dice que son esos elementos, características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos elementos, características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado? ¿Cómo dijimos que se llamaban? Así es, variables, efectivamente. Bueno, vamos a ver la última. Nos dice que está constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas. Fue la última que vimos. ¿Cómo se llama? Fue el último concepto que vimos y que dijimos que estaba constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas. ¿Qué concepto vimos?
Así es, teoría, muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes lograron mayor puntuación. Ángel, de los que participó, bueno, Ángel quedó en tercer lugar, Feli y por último, gracias por participar y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Recuerden que, bueno, pues cualquier duda que lleguen a tener con toda confianza pueden preguntar por medio de el mensajero. Así que, bueno, pues si todavía no han terminado por ahí con su actividad integradora, recuerden que la fecha límite es este domingo 23. Y que, bueno, pues también se espera que estén trabajando con el cuestionario para esta semana, que abarca este tema que acabamos de ver el día de hoy, que es construcción del marco teórico. ¿Ok? Bueno, pues, si no hay alguna duda, les agradezco mucho su asistencia, su participación y nos seguimos viendo en la plataforma. Bonita noche. Gracias, maestra. Buenas noches, maestra. Hasta luego.